y vamos a poner la grabación requerida y bueno, estamos listos para comenzar en todo caso. Ingresamos. ¿Cómo están, queridos colegas? Muchas gracias. Buenas noches, 8:07 en todo el país y estamos listos para poder realizar una vez más este encuentro, realizar una vez más este evento que para nosotros es realmente un gusto el poder estar siempre ofreciendo algún tema académico, el poder conocer cada día algo mejor, el poder hacer que cada día sea diferente también, el poder traer una temática totalmente original y el poder conseguir también la participación de todos y cada uno de ustedes, ¿no? Y también de los ponentes, por supuesto, que se permiten el tiempo para que nosotros también podamos aprender y, bueno, tal vez recordar también en muchos casos. Y, ¿por qué no? Estos espacios son para también ampliar mucho más la información. ¿Cómo podemos ampliarlo? Será a través de la experiencia que nosotros tenemos. Es decir, existen abogados dentro de la plataforma y los que van a seguir uniéndose, quienes se encuentran en Facebook Live también, que hayan tenido una experiencia al respecto de los temas que nosotros vamos tocando, que son bienvenidos para que nos puedan ayudar a hacer algún aporte también, ¿por qué no? Y bueno, establecer lo más importante que es los conocimientos. Eso es lo que nosotros pretendemos dentro de esta plataforma. Realmente para mí es un verdadero gusto el tenerlos a todos ustedes. El día de hoy nos hemos convocado para poder revisar un tema muy interesante, muy bonito, el cual lo hemos denominado en la lógica como conciliación y sus procedimientos y sus formas a partir de la ley 1173. Es decir, este tipo de procedimientos a partir de qué momento inician dentro de nuestro actual Código de Procedimiento Penal, cuáles son estas figuras y de qué manera nosotros podemos resolverlo, de qué manera nosotros podemos plantearlo, en qué momento, y bueno, todo eso lo vamos a poder observar esta noche aquí. Y para ello, permítanme saludar a nuestro panelista, invitado especial desde la ciudad de Potosí. Él nos acompaña y bueno, una vez más, segunda oportunidad con nosotros, muy agradecidos de poder tenerlo en la plataforma, el doctor Abel Jesús Colque Janco. Querido doctor, buenas noches, ¿cómo está? Bienvenido al espacio. Doctor, muy buenas noches a la distancia, a su persona y a todos aquellos quienes están conectados ya en esta plataforma virtual, ¿no? Muy feliz, muy contento de poder formar una vez más por esta segunda oportunidad de este importante webinario, al cual gustosos siempre vamos a acceder a fines de poder compartir siempre un poco del conocimiento para que los colegas y los futuros colegas también, ¿por qué no?, también puedan tener un mejor conocimiento de lo que es justamente esto que nos apasiona bastante, ¿no? La carrera de Derecho, naturalmente, que para mí no tiene un fin, ¿no? Que hay que estar permanentemente actualizándonos constantemente al margen de ya haber adquirido seguramente amplios conocimientos a lo largo de la experiencia, ¿no? Un cordial saludo, estimado doctor, predispuestos nuevamente para poder compartir con la gente este hermoso tema que hemos escogido el día de hoy. Hermoso lo digo por el sentido de que naturalmente es un aspecto que podría dar solución a un determinado conflicto y evitar de alguna forma también con seguridad gastos innecesarios. Lo vamos a ir exponiendo más adelante. Y es un buen mecanismo legal al mismo tiempo de poder solucionar ciertos conflictos dentro de un proceso, ¿no? Estimado doctor, un cordial saludo. Muchas gracias por esta invitación. Bien, muchas gracias, doctor. Permítame también indicar que realmente el doctor Abel Jesús
Colquejanco. Él es abogado de profesión por la Universidad Privada Domingo Savio, que ha realizado cursos de posgrado como diplomado en Ciencias Penales y Ciencias Procesales Penales en la Universidad del Valle, además también con diplomado en Educación Superior en la Universidad del Valle, diplomado en Educación Superior de la Universidad Privada Domingo Savio, maestrante de Derecho Constitucional de la Universidad Pública Gabriel René Moreno, docente de la Universidad Privada Domingo Savio, actual litigante en materia penal con resultados muy destacados en el ámbito penal, con títulos sugeridos que ya hemos visto y que, bueno, el día de hoy vamos a desarrollar. El querido doctor Abel Jesús Colquejanco, su vasta experiencia nos va a ayudar para establecer cada uno de los puntos, y para ello yo quiero sugerir a todos quienes están participando de nuestra plataforma que podamos tomar nota, podamos poner toda la atención necesaria para que al final de la exposición que nos vaya a ahorrar el querido doctor Abel, nosotros podamos también intervenir y realizar preguntas para que así merezca una respuesta o, como ya les decía en los antecedentes, ampliar el tema, por supuesto. Bien, con todo esto, mi querido doctor tiene la palabra. Adelante. Bien, muchísimas gracias por la presentación, estimado doctor. Voy a pedirle, por favor, podamos empezar a compartir las diapositivas que hemos preparado justamente para este importante curso, ¿no? Entonces, vamos a empezar a exponer el tema seleccionado para el día de hoy, que justamente ya lo decía usted, es la conciliación, procedimiento y sus formas a partir de la Ley 1173. Vamos a analizar a detalle justamente en qué consiste la conciliación específicamente en materia penal, ¿no? Debemos analizar y tomar en cuenta entonces la conciliación, en qué se va a definir, cuáles son sus formas, su contenido, su esencia, su estructura, etcétera, dentro de este importante curso. Para ello, estimado doctor, voy a pedir que por favor podamos pasar a la siguiente diapositiva para que podamos compartir con los colegas, los futuros colegas también, a quienes naturalmente les vamos a enviar un cordial saludo. Y bueno, al finalizar el curso, todos tienen la oportunidad de poder hacer su respectiva consulta para poder aclarar alguna duda si es que así lo hubiera, ¿no? Muy bien, para empezar vamos a ver esta pequeña introducción al cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos naturalmente no puede quedar al margen con respecto a la conciliación. Tiene un papel fundamental a efectos de poder viabilizar de alguna forma los mecanismos de conciliación. Es decir, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al margen de estar reconocido por el bloque de constitucionalidad y naturalmente lo que es el principio de convencionalidad, del cual el Estado boliviano es parte de esta Convención Interamericana, debemos tomar en cuenta de que el mismo tiene la posibilidad y tiene también la facultad de poder sugerir y mediar al Estado boliviano y, ¿por qué no también promocionar así la conciliación? Es así que en esta introducción, al cual ustedes pueden dar lectura, de igual forma se ha manifestado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sugiere que se pueda viabilizar la conciliación como una herramienta a fines de poder extinguir, finalizar o concluir un determinado proceso penal. Muy bien, para ello también vamos a ver cuáles son justamente las definiciones que hacen varios autores. Sin embargo, hemos escogido a uno en particular, quien es el doctor Manuel Osorio, quien en su libro justamente del diccionario jurídico refiere lo siguiente como una definición clara y concreta de lo que es la conciliación. El mismo refiere que es la acción y efecto de conciliar, de componer y ajustar los ánimos de los que estaban opuestos entre sí. Y en materia penal refiere, en algunas legislaciones exigen la celebración de un acto conciliatorio. Muy bien. Es importante aclarar en este punto que ya a partir justamente de la modificación de la Ley 1173, el mismo que tiene por título la Ley de la Abreviación Penal, quiere decir justamente de poder evitar
y lo decíamos al inicio, como una breve introducción, gastos innecesarios al Estado. Y de igual forma, poder concluir de forma pacífica y, por qué no, también amigable entre ambos contendientes. Es decir, dos personas o varias personas que se encuentren dentro de un determinado proceso penal, ya sea en su condición de procesado o de persona víctima, ¿no? Independientemente de la calificación, la conciliación es una herramienta básica a efectos de poder concluir un determinado proceso penal. Esto quiere decir, naturalmente, que a partir de esta definición, para nosotros la conciliación es una herramienta jurídica por el cual puede culminar un determinado proceso penal. Entonces, la conciliación básicamente se resume en ello, ¿no? Por lo que entendemos que la conciliación es una herramienta básica, fundamental, del cual naturalmente las personas sujetas de un determinado proceso penal pueden acudir. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor, estimado doctor. Importante la definición a efectos de poder tener en cuenta la conciliación específicamente en materia penal. Más adelante vamos a ver y vamos a desglosar de igual forma cuáles son otras formas de conciliación ya dentro incluso de otras esferas dentro del derecho en general. Muy bien, la conciliación y la transacción. Ahí tienen ustedes una breve referencia y una diferencia entre ambas posturas, ¿no? La conciliación, si bien va a concluir un determinado proceso penal, esta refiere más a la voluntad. Es decir, que la conciliación debe de ser necesariamente, a efectos de poder evitar nulidades, tiene que partir de la voluntad de las personas. Esta no puede ser presionada, no puede ser mediante intimidación a la persona para que pueda acceder a una conciliación. La conciliación se manifiesta a través de la voluntad de las personas. Es un acto totalmente voluntario del cual las partes de un proceso tienen o pueden acudir a esta conciliación. Y la transacción, por otra parte, van a ser justamente los términos por los cuales se puede arribar a una determinada conciliación en materia penal. Es decir, los puntos, las cláusulas por las cuales naturalmente se va a llegar a una conciliación. Voy a dar un ejemplo claro de esto. Por ejemplo, cuando ambas personas de forma voluntaria deciden conciliar dentro de un proceso penal por estafa. Muy comúnmente se debe de gestionar las conciliaciones en esta clase de delitos, ¿no? Por decir, sujeto A debe a sujeto B la suma de $2,000, aspecto que nunca ha sido cancelado, el mismo que ha adquirido el dinero mediante engaños, artificios, a efecto de poder tener por claro la tipicidad del delito, el mismo que se encuentra dentro de un determinado proceso penal, en el cual naturalmente sujeto A de forma voluntaria decide devolver a sujeto B, es decir, la víctima, el monto de dinero que supuestamente habría sido estafado. Para ello, los términos que se van por los cuales se va a arribar a la conciliación justamente se refiere a la transacción, es decir, la estipulación del documento en el cual se va a constar con seguridad el monto de la devolución del dinero por el cual de igual forma la víctima de forma voluntaria decide pues renunciar al proceso penal. Esos términos son una forma de poder transar un determinado proceso a través, naturalmente, de la reparación del daño, ¿no? Para nosotros la reparación del daño consiste justamente en aceptar la afectación que se haya hecho a la parte víctima dentro de un determinado proceso penal. Es decir, cuando una persona, por ejemplo, dentro de los delitos de lesiones, ya sean estas leves o graves, no tanto así gravísimas, más adelante les vamos a explicar por qué. Naturalmente, las partes pueden arribar a una determinada conciliación. Y el punto específico para poder transar va a ser la reparación del daño a favor de la víctima.
Y en este caso, lo que debe de hacer justamente la persona procesada es el de cumplir estos gastos que haya ocasionado hacia la víctima, es decir, las curaciones, los gastos médicos, la compra de las recetas médicas, etcétera, producto de una agresión física en contra de la víctima. Esta reparación del daño puede derivar en dos distintas formas de conciliación. Hay que tomar en cuenta cada una de estas, ¿no? Y bueno, la primera, ya ingresando al siguiente punto, hablamos de las clases de conciliación. Vamos a decir que las dos son diferentes y existen dos formas de poder conciliar dentro de un determinado proceso penal. La primera refiere a la conciliación parcial, que es aquella que no ha reparado el daño íntegramente. Es decir, que solamente se ha cancelado los daños ocasionados a la víctima en un monto parcial y no así total. Es decir, existen todavía algunas deudas pendientes. Por ejemplo, retrocedemos un poquito y en el ejemplo que dábamos con relación al delito de estafa, por ejemplo, entonces se hace la devolución solamente de una parte del dinero que se habría logrado estafar a través de engaños y artificios a la persona víctima. Por lo tanto, se hace una cancelación, por decir, en la suma de tan solo $1,000. Y el otro saldo restante puede que se lo haga la cancelación posteriormente, esto obviamente de acuerdo a las partes. Esta conciliación no es definitiva, es una conciliación parcial. ¿Que tiene su efecto legal y que sirve el mismo? Sí. Efectivamente, el mismo sirve para poder concluir un determinado proceso penal y viabilizar en ese caso la salida alternativa que corresponde, que para nosotros con seguridad va a ser la suspensión condicional del proceso hasta que se pueda reparar los daños ocasionados a la víctima en su integridad. ¿Bien? Y la otra forma de poder conciliar es la conciliación definitiva o total. Esta consiste justamente en hacer la reparación del daño a favor de la víctima en su totalidad. Es decir, que ya no quedan aspectos pendientes a efectos de su cumplimiento. Por lo tanto, al haberse reparado totalmente los daños ocasionados hacia la víctima, y estos están plasmados debidamente, ya sea en un acta dentro del Ministerio Público o en un documento privado con reconocimiento de firma, entre partes, el mismo va a surtir un efecto legal. Por lo que, en consecuencia, naturalmente, la persona procesada, el imputado o el acusado, puede naturalmente solicitar la salida alternativa que corresponde. Y en el presente caso será la extinción de la acción penal por conciliación. Esa es la forma de poder plantear, en ese caso, el cierre o la culminación de un determinado proceso penal. El mismo que puede ser presentado al Ministerio Público a efectos de su consideración, el mismo que previamente tendrá que valorar la documentación que se le ha presentado y si efectivamente se ha logrado o no reparar los daños ocasionados a la víctima en su totalidad. Por lo que si no se cumple con este actuado, el proceso penal puede continuar o puede ser una conciliación parcial, ¿no? Entonces, es importante de igual forma aclarar que dentro de esta reparación del daño hacia la víctima como una condición, naturalmente no puede gozar de otros aspectos que no hayan sido tomados en cuenta en el momento de los hechos o no se hayan considerado en ese momento. En el ejemplo de las lesiones, por ejemplo, que hablábamos, graves, por ejemplo, con un impedimento de 10 días, el mismo que no exceden los 14 días, por lo tanto, naturalmente se puede viabilizar una conciliación. En ese caso, la persona procesada puede solicitar la conciliación con la víctima y si se logra perfeccionar esta conciliación en base a la reparación del daño a favor de la víctima, es importante aclarar de que en este caso el procesado naturalmente
debe de solicitar la extinción del determinado proceso penal, ¿no? Muy bien, entonces, de igual forma, debemos aclarar que la víctima, en su condición de víctima, valga la redundancia, no puede de por sí solicitar algunos otros gastos que no sean justamente emergentes de la comisión del delito, en el mismo ejemplo de lesiones, ¿no? Es decir, aprovechando su situación, y esto yo me permito aclarar y de igual forma comentarles a una manera de comentario en un paréntesis, muchas personas víctimas dentro de un proceso penal, y con seguridad muchos de ustedes de repente han podido observar, aprovechando su condición de víctima, logran o sugieren, piden algunos otros gastos que no son emergentes de la comisión del delito. Independientemente a ello, debemos tomar en cuenta que este aspecto, si bien no está restringido legalmente, es decir, que no se le puede prohibir a la víctima hacer la petición justamente de esta solicitud dentro de una conciliación, entendemos que el mismo es exagerado desde todo punto de vista. Porque lo que debe de lograrse es una conciliación a efectos de poder materializar, en este caso, efectivamente y en monto económico, los gastos ocasionados en favor de la víctima. Pero ya estos otros gastos que son independientes, como por ejemplo, el gasto que se le vaya a realizar en los honorarios del abogado, ¿no? Con el debido respeto a todos los colegas, si bien en alguna oportunidad a veces muchos colegas con seguridad que a manera de conciliación van a plantear que también se haga cargo de los resultados y de los gastos ocasionados a la víctima con relación a los honorarios del abogado, habría que analizar justamente la posibilidad, la situación económica que tiene el procesado, ¿no? A veces son casos muy irrelevantes de los cuales no es necesario, ¿no?, aclarar aquello, porque en definitiva la parte víctima, si bien está dentro de sus derechos, a través de lo que establece el artículo 76 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, el de poder contar con un asesor jurídico como abogado patrocinante dentro de un determinado proceso penal, no debemos olvidar que el Ministerio Público tiene esa carga, tiene esa obligación por la representatividad que tiene el Estado a favor de las personas víctimas y de la sociedad de protegerlos. Por lo tanto, el Ministerio Público está en la obligación de poder continuar un determinado proceso penal, sea o no sea con la intervención de un abogado patrocinante a favor de la víctima. Y otros gastos, con seguridad, no solamente los honorarios del abogado, ¿no? Entonces, muchas personas víctimas logran aprovechar esa situación que tienen. Sin embargo, reitero, esto no está restringido y se ha visto casos en los cuales han logrado su cometido y muchas personas procesadas, implicadas dentro de un determinado proceso penal, han logrado incluso resarcir esos daños extrapenales, por así decirlo, ¿no? Muy bien, sin embargo, la conciliación definitiva es aquella que va a cubrir todos los daños ocasionados en favor de la víctima, reitero, producto de la comisión del delito y de los hechos en cuestión. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, analizando y teniendo en claro esas dos posturas con relación justamente a la conciliación en sus dos esferas. Muy bien, vamos a ver ahora lo que son los alcances de la conciliación a partir de la Ley 1173. Bien, para ello vamos a de igual forma analizar lo que dice el artículo 327 del Código de Procedimiento Penal. Ustedes tienen en la diapositiva justamente estos alcances que establece la ley con relación a la conciliación. Y bueno, este artículo ha sufrido la modificación correspondiente a través de la ley 1173, por lo que la conciliación ya no es ni siquiera un mecanismo legal opcional. Es decir, que la conciliación anteriormente, en la antigua ley, en el cual aún no se tenía inmerso la modificación correspondiente antes mencionada,
La conciliación, si bien estaba reconocida por el Código de Procedimiento Penal, era un aspecto totalmente opcional, del cual el Ministerio Público en raras ocasiones, y debemos decirlo así, y no así en todas, convocaba a una audiencia de conciliación para las partes del proceso. Por lo tanto, ya a partir de esta modificación de la Ley 1173 y posteriormente de la Ley 1226, es importante aclarar que ya la conciliación automáticamente se convierte en un medio incluso que ya tiene mucha más relevancia y hasta de obligatorio para las autoridades correspondientes que conocen un determinado proceso penal. Por lo tanto, debemos indicar de que los alcances están establecidos en el artículo 327 y son los siguientes. Por ejemplo, el numeral 1 refiere: la o el fiscal de oficio deberá promoverla desde el primer momento del proceso hasta antes de emitirse. Ya este término, cuando refiere de el fiscal, la o el fiscal de oficio deberá promoverla, naturalmente nos hace entender una imposición por parte del Estado a los representantes del Ministerio Público, el de promover. Ya no es opcional, ahora es una obligación por parte de, no solamente del Ministerio Público, y enseguida lo vamos a analizar en el numeral 2 justamente, sino así también los jueces en materia penal deberán promover la conciliación. ¿Hasta cuándo puede solicitarse la conciliación? Siempre y cuando esté dentro de los alcances que establece la ley, puede incluso solicitarse una conciliación hasta antes de la ejecución de la sentencia, de la resolución de la misma, ya en un juicio oral público y contradictorio. Incluso, faltando escasos días, puede promoverse aún la conciliación. Entonces, ya los fiscales de por sí están en la obligación de poder viabilizar una conciliación entre los sujetos procesales. El numeral 2, de igual forma, dice: la juez o el juez de oficio deberá promoverla antes de efectuar la cominatoria por vencimiento del término de la investigación preliminar o antes de pronunciarse sobre la ampliación del plazo de investigación dispuesta por la o el fiscal. Dentro de este aspecto hay que ser claros y enfáticos. A la fecha no he tenido aún siquiera la oportunidad de poder ver esta promoción por parte de las autoridades jurisdiccionales que promuevan una eficiente conciliación. Es lamentable, es muy lamentable porque si bien se ha visto que ya está transcrita en la ley estos aspectos, a la fecha no he podido evidenciar. Si ustedes conocen de algún caso en particular en el cual los jueces han convocado una conciliación, felicidades. Sin embargo, los que me ha tocado, pues no. Si bien ha habido conversaciones internas, esta no es la forma de poder solicitar una conciliación o viabilizar el mismo, ¿no? Tiene que sujetarse, obviamente, a un procedimiento, incluso convocarse a una audiencia para poder ver si existe o no esa posibilidad, y no así a petición de partes, ¿no? No debemos olvidar que si bien tiene la autoridad del juez de emitir una determinada resolución en un proceso penal, la ley establece claramente que deberá hacerlo hasta antes de efectuar la cominatoria. Y no sucede aquello, ¿no? Sin embargo, tal vez se ha visto en otros casos que sí lo han hecho, pues sí estarían dando aplicabilidad a lo que establece este numeral. Con relación al numeral 3, las partes podrán promover la conciliación en cualquier momento hasta antes de emitirse sentencia. Lo que decíamos anteriormente, por lo tanto, no merece mucha aclaración, ¿no? El numeral 4 dice: las partes podrán promover la conciliación en cualquier, el numeral 4. El acuerdo conciliatorio suspenderá los plazos de prescripción civil y penal
hasta que se verifique su cumplimiento integral. Esto quiere decir que ya de por sí el hecho de poder arribar a un determinado acto conciliatorio, automáticamente los plazos procesales pues estarían quedando ya sin efecto, a efectos de que posteriormente la persona afectada dentro de un proceso penal pueda plantear la prescripción que corresponde, no solamente en materia penal, sino también así en materia civil. Bien, el numeral 5, la verificación del cumplimiento del acuerdo dará lugar a que se declare la extinción de la acción penal. Bien, justamente en el anterior webinario hemos podido compartir con ustedes la extinción de la acción penal, sus contenidos, sus formas, etcétera. Y de acuerdo a lo que establece el artículo 27 del Código de Procedimiento Penal, entendemos que la conciliación, pues, de igual forma puede dar fin a un determinado proceso penal, que comúnmente nosotros lo conocemos como la extinción de la acción penal por conciliación. Y finalmente, el numeral 6, el incumplimiento del acuerdo dará lugar a que la o el fiscal, el querellante o la víctima puedan solicitar la reanudación del proceso. De igual forma, dentro de la práctica, y esto es importante que lo podamos tomar en cuenta, de poder conversar justamente con los clientes, específicamente a los abogados litigantes, quienes naturalmente se van desarrollando de forma libre. Es importante aclararles los alcances de la conciliación y los acuerdos a los cuales se está arribando. Y no tan solo mencionar o señalar a la persona sujeto del proceso penal, ya sea víctima o ya sea imputado dentro de un proceso, simplemente señalarles que el proceso va a concluir. Sino así también es importante señalarle que el proceso no solamente va a concluir de forma definitiva, sino también que ya al momento de suscribir el documento, incluso con reconocimiento de firma, ya esta persona automáticamente está renunciando a poder solicitar posteriormente la continuación de un determinado proceso penal. ¿Y por qué hago esta aclaración importante? Por el simple hecho de que suele pasar de que una vez que se va a faccionar el documento conciliatorio, posteriormente se hace la firma y el reconocimiento correspondiente, ya en audiencia, pues lamentablemente la víctima decide que que no está de acuerdo, que no, que se le ha obligado, se le ha intimidado, etcétera, ¿no? Por lo tanto, pues puede dar incluso rechazo a la solicitud de la extinción de la acción penal porque la víctima pues señala que desconoce de lo que habría firmado. Esto naturalmente hemos logrado evidenciar de igual forma en una audiencia, por lo tanto es importante que los colegas tomen en cuenta este aspecto y puedan aclarar este panorama a la persona quien va a firmar el documento correspondiente. Muy bien. Sin embargo, el incumplimiento, que ya es otro aspecto legal, naturalmente, posterior a la culminación del proceso penal, debe naturalmente debe ser analizado en el siguiente aspecto. El incumplimiento del acuerdo transaccional por parte del imputado o del acusado puede dar lugar a la continuación de un determinado proceso penal. Este ya es otro aspecto, ¿no? Que no se haya cumplido, por ejemplo, con la reparación del daño ocasionado a la víctima, el cual estaba pendiente a futuro. Por lo tanto, la persona víctima puede solicitar la continuación del determinado proceso penal por haber incumplido, en este caso, el procesado a lo que ya se había acordado anteriormente, ¿no? Muy bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor, estimado doctor. Importante con relación a estos alcances, ¿no? Bien, la procedencia de la conciliación. Muy bien. Este es un aspecto muy importante porque la conciliación no procede en cualquier delito, ¿no? La conciliación tiene limitaciones con relación justamente a la conciliación. Según la clasificación de los delitos, la conciliación procede en los delitos patrimoniales.
¿Cuáles son los delitos patrimoniales? Aquellos donde naturalmente se ve involucrado el patrimonio de una persona, que tenga como afectación el patrimonio, un capital de dinero, por ejemplo, a favor de la víctima. Entonces, para nosotros, los delitos patrimoniales son aquellos justamente que tienen como esencia el patrimonio de una determinada persona, tomando en cuenta el delito y su particularidad respecto al caso, ¿no? Por ejemplo, en los delitos de contenido patrimonial, cuando hablamos de los delitos de estafa, estelionato, etcétera, no son los delitos a los cuales se ha ocasionado un daño a la víctima con relación al patrimonio. Es importante aclarar de que no en todos los delitos patrimoniales podría llegar a proceder el mismo. Por ejemplo, cuando existen concurso de delitos. Es decir, que ya no sea solamente la comisión del delito de estafa agravada, por ejemplo, sino así también exista una afectación, por ejemplo, al Estado. Debemos entender de que el Estado no puede transar con ninguna persona natural o colectiva. Por lo tanto, el proceso penal debe de continuar hasta su culminación, ¿no? Entonces, si esa persona se ve involucrada dentro de un determinado proceso penal por este delito, pero sin embargo existen concurso de delitos con relación a otros delitos, como por ejemplo la asociación delictuosa, uso de los bienes del Estado, etcétera, pueden ser también de acuerdo a la particularidad justamente del caso. Por lo tanto, no puede extinguirse el proceso penal, ¿no? De acuerdo justamente al caso en concreto, qué es lo que haya ocurrido, de repente esa persona al momento de estafar, en un ejemplo, haya aprovechado también en utilizar algunos bienes del Estado, haya existido la participación de muchas personas, etcétera. Es por ello que hemos aclarado justamente que no en todos los casos. Sin embargo, si son delitos patrimoniales en sí, en su propia esencia, sí el proceso penal puede concluir y naturalmente la conciliación puede considerarse en esta clase de delitos. En el siguiente punto, los delitos contra la integridad corporal y física, tomando en cuenta el delito y su particularidad respecto al caso. De igual forma, es importante aclarar que puede promoverse una conciliación y finalmente darse esta misma cuando se trate justamente de la afectación en contra de la víctima, por ejemplo, en los delitos de lesiones leves o graves en el presente caso, ¿no? Y no así tanto gravísimas, porque naturalmente puede que el resultado sea muy comprometedor. Sin embargo, la ley tampoco de forma taxativa nos restringe este aspecto. Es decir, que de igual forma puede que esa persona tenga una cierta gravedad producto de la lesión, por ejemplo, mayor a los 15 días de impedimento legal, pero de igual forma puede viabilizarse la conciliación siempre y cuando así la víctima lo acepte y naturalmente decida participar de esa conciliación. Por lo tanto, también dentro de los delitos que hayan tenido como resultado la afectación en contra de la víctima, puede promoverse la conciliación de por sí. Y bueno, en el siguiente punto, los delitos contra la mujer, según la ley 348, tomando en cuenta el delito y su particularidad respecto al caso. Y bueno, creo que a medida que estábamos avanzando en el curso, alguien hacía justamente esta consulta. Bien, espero poder aclarar. Bien, la ley 348 en el artículo 46, específicamente en su último parágrafo, refiere de que existe una forma de poder conciliar con la persona imputada o el procesado dentro de un determinado proceso penal. Sin embargo, la misma podrá ser promovida por una sola vez y a petición de la víctima. Así lo refiere claramente, ¿no? Sin embargo, la conciliación no puede ser promovida por la autoridad jurisdiccional y tampoco puede ser promovida por el Ministerio Público. Y de igual forma, tampoco puede ser promovida por la persona imputada o acusada dentro de un determinado proceso penal, específicamente hablando contra los delitos hacia la mujer, específicamente, ¿no?
En tal sentido, sí la ley establece una forma de conciliación a efectos de poder concluir un determinado proceso penal a favor del imputado. Sin embargo, establece claramente de que la misma podrá ser promovida por una sola vez. Es decir, que la reincidencia ya no está permitido por la ley 348 en esta clase de delitos en contra de la mujer. ¿Qué pasa en los delitos en contra de los niños, niñas y adolescentes? ¿Podrá ser promovida la conciliación? De ninguna forma. No debemos olvidar que el interés superior está protegido por el Estado a través del artículo 60 de la Constitución Política del Estado y siguientes, en el cual el Estado es el inmediato protector de los derechos y garantías constitucionales de los menores, y no así los padres. Por lo tanto, ya la figura de por sí cambia. Los padres no son ya los tutores cuando cometen el delito en contra de un menor de edad, sino el Estado se convierte ya automáticamente en la parte afectada por la comisión de este delito. Por lo tanto, no puede promoverse una conciliación y tampoco puede suscribirse el mismo. Se ha visto casos en los cuales la parte denunciante, que no es la parte víctima, por si acaso, no debemos olvidar que cualquier persona puede realizar y formalizar una denuncia cuando tenga conocimiento. Es más, es una obligación que tienen todas las personas de formalizar una denuncia cuando el mismo, pues naturalmente, tiene conocimiento de que se está cometiendo un determinado delito, ¿no? Sin embargo, la simple denuncia no convierte en víctima a la persona que va a formalizar el mismo, ¿no? Debemos tomar en cuenta de que el análisis que haga el Ministerio Público, con seguridad, que si bien va a hacer su participación de la parte denunciante, también puede ser de forma anónima a efectos de poderse reservar en anonimato la identidad de esta persona por el temor o la gravedad a causa del delito. Sin embargo, ya en los delitos contra los menores de edad, la ley no promueve la conciliación de por sí. Y de igual forma, si bien existe la posibilidad de arribar a un determinado acto conciliatorio con la víctima, en esta clase de delitos contra la mujer específicamente, se debe tomar en cuenta otros aspectos, como por ejemplo, de igual forma, la gravedad que se le haya ocasionado hacia la víctima. Porque si el resultado ha sido exageradamente fuerte, es decir, muchos días de impedimento para la víctima, de igual forma, el Ministerio Público con seguridad que no va a tomar en cuenta la conciliación por más que haya sido promovida por la parte víctima. Entonces, la única forma de poder mediar una conciliación en esta clase de delitos es justamente a través de la solicitud expresa que haga la víctima al Ministerio Público. ¿Y por qué es que se ha planteado esta forma de conciliación a través de esta ley? Naturalmente por la cuestión social, familiar que existe, porque si bien el requisito sine qua non para la configuración de este tipo de delito, es importante tomar en cuenta de que la víctima tiene que necesariamente ser una persona muy allegada, familiar o pareja del imputado. Ese es el requisito a efectos de su configuración. Porque si no tienen ese grado de relación, por lo tanto, el proceso no va a rendir sus frutos, no tiene que existir ese requisito. Tiene que existir un cierto grado de relación de pareja con el procesado, ¿no? Por lo tanto, entonces, debemos tomar en cuenta de que la víctima, si bien puede promover esa conciliación, la misma está totalmente delimitada. Muy bien, pasando al siguiente punto, los delitos culposos. Según el Código de Procedimiento Penal, tenemos los delitos culposos plenamente establecidos en el Código. Sin embargo, vamos a tomar en cuenta una de ellas. Por ejemplo, aquellos delitos de accidentes de tránsito, ¿no? Artículo 261 del Código Penal. Siempre y cuando no existan las respectivas agravantes. Puede, de igual forma, viabilizarse la conciliación y posteriormente, de igual forma,
llegar a un acuerdo transaccional con la parte víctima y poder concluir el proceso penal, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona, pues, logra impactar la humanidad de una persona, el mismo que no tiene resultado como la muerte, puede, naturalmente, llegarse a un acuerdo transaccional y conciliatorio con la parte víctima, como ya lo hemos explicado, a través de la reparación del daño en favor de la víctima. Muy bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Sin embargo, debemos aclarar en este aspecto en específico, ya para poder pasar al siguiente punto, de que a efectos de la conciliación debe tomarse en cuenta de que el mismo también tiene otro requisito, que es el que no tenga como resultado la muerte de una persona o la afectación en contra del Estado. El Estado no puede transar en ningún momento de un determinado proceso penal. Bien, las formalidades de la conciliación. Bien, en pantalla ustedes pueden ver una solicitud justamente para poder llegar a un acuerdo conciliatorio, ¿no? Hemos de repente cubierto a los sujetos procesales por cuestiones de secreto profesional. Sin embargo, esta es ya la formalidad que está manejando el Ministerio Público para poder llegar a un acuerdo conciliatorio. Y decimos que una vez efectuado la solicitud de conciliación a la respectiva autoridad, el mismo deberá señalar audiencia de conciliación siempre que la ley lo permita. Ejemplo, el Ministerio Público, estando en su atribución, según lo establece el artículo 64 de la ley 260. Bien, anteriormente, el Ministerio Público podía realizar la conciliación de oficio, convocando a las partes para una audiencia de conciliación, necesariamente de forma presencial, ¿no? Debemos indicar de igual forma que ya a partir de la ley 1173, el mismo que ya estaba en vigencia desde el anterior año, sin embargo, debemos también tomar en cuenta de que ya de por sí tenía una visión con relación justamente ya a la digitalización de los procesos, ¿no? Ahora ya las audiencias virtuales son muy comunes, muy tomadas en cuenta justamente y con más razón por la situación de pandemia que tenemos no solamente en el país, sino también a nivel mundial, del cual todos conocemos y naturalmente esto es de conocimiento público. Por lo tanto, el Ministerio Público ahora ya dispone de una oficina gestora de conciliación. Y esta es justamente la formalidad, ustedes pueden ver en pantalla, por las cuales ya el Ministerio Público, a través de esta oficina gestora, puede convocar a las partes en litigio a efectos de arribar una determinada conciliación. Puede ser de oficio o puede ser también a petición de parte, en el cual naturalmente uno de los sujetos procesales o todos pueden solicitar la conciliación. Por lo tanto, una vez que recibe la solicitud de conciliación el Ministerio Público y en específico el representante de ese determinado caso, el fiscal asignado al caso, deberá inmediatamente derivar esa solicitud a la oficina que corresponde. El mismo que deberá posteriormente hacer las diligencias con relación a las citaciones mediante incluso ya el sistema de WhatsApp, ¿no? Hacer la convocación necesaria a las partes a través de esta formalidad que ustedes tienen en pantalla para que esa persona, sujeto de un determinado proceso penal, pueda conectarse a la audiencia de forma virtual y de igual forma pueda participar en el mismo y poner a su conocimiento los alcances de esa conciliación. Si procede o no procede, ya ese es un aspecto totalmente independiente. Sin embargo, es importante aclarar este aspecto, no se sorprendan a los colegas que ya de repente han solicitado una conciliación y están pensando arribar con el representante de ese caso, del Ministerio Público, para que pueda él convocar a la audiencia, ¿no? Sin embargo, de igual forma, es importante aclarar que la conciliación tiene un principio fundamental, que puede ser incluso el principio de informalidad, ¿no? Si se ve por conveniente,
y si es necesario, convocar a una tercera persona que no necesariamente puede ser sujeto del proceso penal a efectos de que pueda también participar de la conciliación. Este aspecto es independiente y obviamente deja a criterio de la fiscal conciliadora en el presente caso. Puede también convocarse a otras personas que, reitero, no son precisamente sujetos del proceso. A eso se llama el principio de informalismo, ¿no? Dentro del Instituto de la Conciliación, naturalmente, ¿no? Muy bien, con referencia al artículo 64, de igual forma, a través de la ley 260, la ley establece que el Ministerio Público está en la obligación de poder promover la conciliación a las personas sujetas de un proceso penal. Bien, continuamos con la siguiente diapositiva, por favor. Y a todas las personas que nos están observando, de igual forma, vamos a, lo posible, tratar de que todos puedan contar con este material. Al finalizar el curso, vamos a hacer el envío correspondiente al distinguido doctor para que él mismo pueda brindarles todo este material que estamos compartiendo con todos ustedes. Bien, la conciliación en sede policial. Bien, a ver, mucha gente tiene de repente esa costumbre de poder acudir a la instancia policial y no estamos para nada desmereciendo esa importante labor que cumplen los funcionarios policiales y tan sacrificada incluso, al cual naturalmente nosotros los felicitamos de sobremanera. Sin embargo, es importante para nosotros aclarar cuáles son esos alcances conciliatorios en una sede policial. Mucha gente, reitero, acude a la sede policial, a la oficina conciliatoria de la policía departamental para poder llegar a un acuerdo conciliatorio. ¿Cuáles son las formalidades o los requisitos? Tengo entendido que se hace un depósito no más de 15 bolivianos en el Banco Unión. Posteriormente debe de intercambiarse o canjearse ese depósito en una oficina especial en la policía departamental por una hoja o citación en este caso, para que la oficina conciliadora pueda notificar a las partes para una audiencia, ¿no? Ese es simplemente el requisito. Además que es muy rápido, es una forma, de igual forma, de poder apaciguar, ¿no? Un aspecto social entre partes, ¿no? Empero, y debemos ser claros y enfáticos en esto, no tiene el asidero legal. No tiene ese resultado jurídico que de repente podrían esperar las partes, ¿no? Es decir, que esa conciliación al cual se puede llegar a arribar y puede incluso tenerse dentro de un acta en la oficina conciliadora de la policía, no tiene relevancia jurídica. Es más, el mismo dentro de un determinado proceso penal tampoco siquiera se puede tomar en cuenta como prueba, ¿no? Peor aún, si así la parte citada no asiste a la audiencia de conciliación programada en sede policial. No puede tomarse en cuenta esta incomparecencia a esta audiencia en contra de esta persona, ya dentro de un proceso formal que corresponde en la vía jurisdiccional o en la vía ordinaria, ¿no? Muy bien, entonces, esta conciliación en sede policial, reitero, no tiene relevancia jurídica, sin embargo, puede promoverse el mismo en esta instancia y bien, independientemente al resultado, ustedes ya conocen estos alcances. Bien. La conciliación en otras áreas del derecho en general, de igual forma. ¿Cuáles entonces para nosotros estos alcances que tienen la conciliación, por ejemplo, en materia civil? ¿Qué tiene que ver el proceso civil con el proceso penal, la conciliación? Bien, dice nuestra pequeña definición que hemos plasmado para ustedes, están permitidas según su campo de acción, pero las mismas pueden tener relevancia jurídica en un proceso penal si la misma ha sido promovida antes del proceso penal. Bien, si es que se habría arribado a un acuerdo conciliatorio en materia civil, por ejemplo, en la gestión 2019,
en el cual las partes han arribado a un acuerdo conciliatorio a través de las oficinas conciliadoras del órgano jurisdiccional, en el cual ambas partes han señalado su pleno consentimiento de poder arribar a ese acuerdo conciliatorio. Entonces, como resultado, se va a faccionar el acta correspondiente que tiene calidad de cosa juzgada o sentencia, ¿no? Por lo tanto, es de carácter obligatorio y de estricto cumplimiento, al cual las partes, al momento de haber suscrito este documento conciliatorio dentro del derecho, en este caso, por consecuencia, va a tener un efecto dentro de un proceso penal, porque puede ser que esta persona, que posteriormente a la suscripción de este documento conciliatorio, señale que no esté de acuerdo y que de alguna forma quiera promover un proceso penal, ¿no? Por ejemplo, por estafa. Entonces, a través de ciertos engaños, ¿no? Ciertas falsedades en su relación circunstancial de los hechos, logra hacer ingresar su denuncia al Ministerio Público, sin siquiera haber mencionado que anteriormente se habría suscrito un acuerdo conciliatorio en una oficina del juzgado en materia civil, ¿no? Por lo tanto, esta persona puede dar curso a un proceso penal. Sin embargo, entonces es ahí justamente cuando se debe de tomar en cuenta la conciliación que se ha arribado anteriormente al proceso penal. No debemos olvidar que el proceso penal tiene un carácter de última ratio, es decir, que es la última herramienta para poder lograr justicia o en derecho lo que corresponde, ¿no? Por lo tanto, el proceso penal, sin haber tomado conocimiento de este acuerdo conciliatorio al cual previamente se habría arribado con la víctima, entonces puede continuar. Sin embargo, desconocía de estos aspectos. Por lo tanto, la persona implicada en un proceso penal puede plantear el incidente que corresponde con relación justamente a la prejudicialidad o ya sea la incompetencia dentro de los incidentes que establece el artículo 308 314 del Código de Procedimiento Penal, a efectos de su consideración por el juez que conoce la causa y finalmente podrá resolver declarando justamente la extinción de ese proceso penal porque ya anteriormente se habría arribado a un acuerdo conciliatorio. Y lo mismo ocurre con las demás áreas del derecho en general, ya sea, por ejemplo, el derecho minero, agrario, etcétera, los mismos que naturalmente también tienen la esencia de la conciliación. Entonces, estos aspectos deberán ser puestos a conocimiento del juez para su consideración y finalmente poder concluir el proceso penal que corresponde. Muy bien, creo que con eso hemos concluido. Estimado doctor, si me permite la siguiente diapositiva. Bien, sí, efectivamente estaríamos concluyendo con ya nuestra participación en este curso. Espero que les haya servido de sobremanera la presentación que hemos hecho en esta oportunidad con todos ustedes. Estimados colegas, muy bien, muchas gracias, agradecidos con todos, predispuestos a poder resolver alguna duda si es que así lo hubiera. Muchas gracias, doctor. Gracias, querido doctor, a usted. Una ponencia bastante clara. Nos ha quedado bastante firme aquellos puntos que usted ha mencionado. Me quiero quedar con un concepto que había generado al inicio de su ponencia, ¿no? Actualmente ya con las modificaciones en la ley 1173, ya no es una opción para el Ministerio Público el poder interponer, plantear, activar la conciliación, sino se trata de una obligación. Entonces recogeremos un poco lo que establece la Constitución Política del Estado, a su vez la Ley Orgánica del Ministerio Público, ahí donde nos habla del principio de objetividad. En este sentido, el fiscal tendrá pues la obligación de perseguir todos aquellos hechos penales, ¿no? Y también aquellos que vayan a favorecer al imputado. En este caso, estaríamos hablando de la conciliación como un medio de conclusión extraordinaria posiblemente para que se pueda beneficiar al imputado. Entonces, estamos dentro de lo que llamamos el principio de objetividad. Muchísimas gracias, querido doctor. Una ponencia muy clara que le indicaba al principio. Muchas gracias y felicidades también.
Bien, doctor, a continuación yo quiero dirigirme a todos quienes están dentro de la plataforma, toda vez de que he visto que ya están participando, ya están dejando sus preguntas, tanto así en la plataforma de texto como a su vez también han estado levantando la mano en el transcurso de la disertación. Seguramente pueden aportar algo más o realizar una pregunta, seguramente de alguna situación que no haya quedado muy clara y que podríamos llegar a ampliar o a poder responder, ¿no? Quiero comenzar a partir de las intervenciones que han realizado las personas, los mensajes de texto, porque son bastantes, pero uno de los que más me ha llamado la atención se refiere a lo que establece el artículo 272 sobre la víctima cuando ésta solicita la conciliación, ¿no? Pero específicamente, ¿cómo podría conciliar si se emite una orden de medidas de protección? Está hablando de la ley 348. Dentro de su ponencia había hecho referencia. Ahora establezcamos bien aquellos puntos. ¿Procede? ¿No procede? ¿Cuántas veces se los puede interponer? ¿Y de qué se trata? Bien, vamos a reiterar, ¿no? Procede la conciliación, ¿ya? Siempre y cuando tenga como requisito, en este caso, decíamos, algunos aspectos. Por ejemplo, que la gravedad ocasionada hacia la víctima no sea de mucha relevancia. Es decir, que, por ejemplo, la víctima tenga una incapacidad legal de, por ejemplo, 2 a 5 días, ¿no? Ya a partir, imagínense, de 14, 15 días para arriba en contra de la víctima, naturalmente, si bien puede promover la víctima esta conciliación, el Ministerio Público con seguridad que no lo va a tomar en cuenta, lo va a rechazar y va a continuar el proceso penal porque esa es justamente su atribución, su función de poder continuar hasta la conclusión del proceso penal. Por lo tanto, sí procede, tomando en cuenta, reitero, estos alcances. Perfecto. Me llama la atención un punto cuando usted me indica de que el fiscal de materia realiza, pese que la solicitud puede estar realizada, ¿no?, por el imputado, pero puede también haberlo rechazado al fiscal de materia. Entonces, como plan B, podemos recurrir ante el juez de instrucción, es decir, el artículo 54 de la ley 1173, en su numeral 7, nos dice que son atribuciones de los jueces, de la jueza de instrucción, el homologar la conciliación siempre que sea procedente, ¿no?, y cuando le sea presentada. Entonces será presentado ante el juzgado de instrucción. Ellos, dentro de sus competencias, podrían homologar directamente. Entonces ya prescindimos del fiscal de materia, querido doctor. Sí, efectivamente, ¿no, estimado doctor? Habría que tomar en cuenta necesariamente esos parámetros, ¿no, doctor? De acuerdo con su criterio. Excelente. Ahora, la siguiente pregunta nos lo realiza son varias preguntas, honestamente. Están entre el Facebook Live y bueno, para poder escoger es un poquito grave. Nancy Mercado, esta pregunta me parece interesante porque es sobre estafa agravada, ¿no? ¿Cuándo puede solicitar como un medio de prueba al fiscal las actas de conciliación suscritas por quienes conciliaron para que se adjunten al cuaderno de investigación de las víctimas que no conciliaron, a efecto de identificar con certeza al imputado quien hizo la devolución del dinero? Lo que entiendo de esto es que habría varias víctimas, un solo imputado, una estafa agravada. En este sentido, hay algunas que sí se les ha hecho una conciliación, ¿no?, y otras que no. Entonces, ¿de qué manera podría solicitar como medio de prueba al fiscal estas actas de conciliación? Bien, es importante aclarar que si bien el Ministerio Público puede de oficio promover la conciliación, etcétera, no solamente una vez, sino también las veces que sean necesarias, no está dentro de sus atribuciones solicitar esta documentación para ver o verificar si habrían llegado a un acuerdo conciliatorio, ¿no? Lo que establece la ley, la formalidad correspondiente es que la persona, en este caso implicada en un proceso penal, ponga a conocimiento del Ministerio Público que sí se ha arribado a un acuerdo conciliatorio
hará la presentación correspondiente del acuerdo conciliatorio con la víctima o las víctimas en este caso, señalando que ya se ha arribado a un acuerdo conciliatorio. Pero también es importante aclarar este aspecto que, bueno, he visto que muchas personas a la presentación del acuerdo conciliatorio, pues automáticamente se olvidan del proceso y aparecen posteriormente imputados en un proceso penal, hasta acusados, ¿no? Y se cuestiona, pero ¿qué es lo que ha pasado? Yo ya he transado, he conciliado con la víctima. Incluso señalaba que desistía del proceso penal. Reitero, el Ministerio Público debe de continuar el proceso penal de oficio y no es necesario que exista el consentimiento de la víctima. Sin embargo, la presentación de este acuerdo conciliatorio no es suficiente. También debe presentarse una solicitud expresa al Ministerio Público solicitando la salida alternativa que corresponde a efectos de su consideración. Y naturalmente el acuerdo conciliatorio que se vaya a transcribir con la víctima, al momento de hacer la presentación, se debe previamente tomar en cuenta los alcances que hemos señalado anteriormente con relación al delito, si procede o no procede la conciliación, porque si no procede y se hace la presentación del mismo, incluso esta presentación del documento conciliatorio puede considerarse en prueba en contra del imputado. Sin embargo, obviamente no puede hacer alusión el Ministerio Público a este aspecto, pero sí la parte víctima a través de su abogado. A continuación voy a trasladar la palabra a Nancy Mercado. Estimada Nancy Mercado, buenas noches. ¿Desde dónde se comunica y cuál es su pregunta? Adelante. Buenas noches, gracias. Muy amable. Desde Tarija, referente precisamente al punto. Entonces, ¿cómo puedo yo poner este medio de prueba? O sea, solicito las actas de conciliación y las nombro. X han conciliado, pero yo quiero que esta sea como un medio de prueba para las personas que no han conciliado. Entonces, obviamente, la persona que está haciendo la devolución del dinero es la imputada o son los imputados. Entonces, yo quiero que ese como medio de prueba presentarlo porque el hecho es que se está devolviendo el dinero, ¿no? Entonces, implícitamente serían estos los imputados. No sé si me explico. Una aclaración, estimada doctora. Primeramente, un saludo hasta la Churra Tarija. Cordial saludo. Gracias. A todos los tarijeños que tienen carácter realmente increíble, muy amable, muy social. Estimada doctora, usted me hace la consulta con relación justamente a la presentación de ese acuerdo conciliatorio al Ministerio Público para que también tomen conocimiento las otras personas implicadas como imputados o víctimas y de igual forma se promueva una conciliación. No, ya está, es una estafa agravada, ¿ya? Unos concilian, otros no. Entonces, entre los que han conciliado se emite un acta de conciliación de conocimiento del Ministerio Público porque se lo ha efectuado con la intervención del Ministerio Público. Ahora, los que no han conciliado, entonces pueden poner este medio de prueba para que con certeza se identifique a aquellos que han hecho la devolución del dinero como imputados, para identificarlos con certeza que son los presuntos autores. Entonces yo quiero que ese medio de prueba me sirva. Entonces solicitar al Ministerio Público, individualizando los que han conciliado para que se adjunte al cuaderno de investigación de las personas que no han conciliado. Esa es mi consulta. Muy bien, estimada doctora, ahora sí he logrado comprender. Bien. Ese acuerdo transaccional o conciliatorio que se haya tenido con uno o varios de los sujetos procesales, sin embargo, cuando esa persona que no ha suscrito ningún acuerdo conciliatorio puede hacer mención, puede señalar de que ya anteriormente se ha arribado a un acuerdo conciliatorio y por un principio de favorabilidad a favor de esta persona procesada, también se tome en cuenta esos alcances conciliatorios. Sin embargo, es importante aclarar que al momento de faccionar el documento conciliatorio,
si son varias personas en su condición de víctimas e imputados, debemos tener mucho cuidado al momento de faccionar el mismo, haciendo constar necesariamente que ese acuerdo conciliatorio solamente debe de favorecer a la persona quien está siendo beneficiada con la suscripción de ese documento y no así a las demás personas, ¿no? Entonces, eso también el Ministerio Público deberá tomar en cuenta. En lo general, un acuerdo conciliatorio, por ese principio de favorabilidad, puede de igual forma favorecer a las demás personas procesadas dentro de un determinado proceso penal. Lo ideal es promover la conciliación a través de ese mecanismo. Entonces, por lo tanto, haciendo mención que ya se ha llegado a un acuerdo conciliatorio, por ejemplo, cuando una persona se encuentra con detención preventiva, ¿no?, puede sujetarse de esa conciliación, haciendo mención de que ya se ha arribado a un acuerdo conciliatorio, que es posible y es viable la conciliación, por lo tanto, también esta persona puede ser beneficiada de cierta forma, ¿no? Bien, gracias, doctor. Muchas gracias también a la colega por su participación. Gracias. Voy a continuar ahora con los mensajes de texto que han llegado. A Aguirre Andrés nos dice lo siguiente. Primero, agradece por el desprendimiento suyo, altruista, por los conocimientos que nos permite. Muchas gracias una vez más. Y la pregunta es la siguiente, más la casuística. En un accidente de tránsito donde las víctimas fueron hospitalizadas, se hizo un acuerdo para resarcir la parte económica, pero en el proceso lamentablemente muere una de ellas. ¿La conciliación sigue en pie o ya por la muerte de esa persona ha desaparecido ese contrato? Bien, debemos tomar en cuenta la calificación del delito, inicialmente. Es decir, que la calificación del delito ha partido por el delito de accidente de tránsito, simple y llanamente porque aún no se tenía el resultado de la persona ocisa. Sin embargo, ya posteriormente la calificación del delito con seguridad que va a cambiar. Ya no va a ser delitos de accidente de tránsito, va a ser un homicidio culposo, etcétera, ¿no? Independientemente a ese cambio de clasificación del delito que haga el Ministerio Público, por lo tanto, ya automáticamente esa suscripción del documento ya no tiene efecto alguno, ¿no? Es decir, que esos términos en los cuales se han acordado, porque con seguridad que se han arribado a unos acuerdos transaccionales en el cual el imputado se compromete a hacer la reparación del daño a favor de la víctima en lo que conciernen los gastos médicos, la compra de equipos, digamos, en este caso necesarios, farmacéuticos a favor de la víctima, en todo ello. Pero sin embargo la persona fallece. La calificación del delito va a cambiar y ya no es necesario hacer la compra de toda esa medicación para esa persona porque ha fallecido, ¿no? Por lo tanto, ese acuerdo transaccional ya no tiene validez. El bien jurídico protegido, correcto, la vida. Exacto. Bien, la vida. Ya. Voy a ceder a continuación la palabra a Gustavo Orellana Rodríguez. Estimado Gustavo Orellana Rodríguez, buenas noches. ¿Desde dónde se comunica? Y adelante, tiene la palabra. Muy buenas noches, doctores, y agradecerles por la exposición. De Cochabamba, doctor Marco. Doctor, mi consulta era la siguiente, ¿no? O sea, de que ya que en el antiguo procesal penal, que era 1970, estaba considerado como una salida alternativa a la conciliación. Ahora ha avanzado más en otro tipo de delitos, ¿no? Tal vez su comentario sobre eso, querido doctor. Bien, vamos a hacer un breve comentario con relación a ello. Efectivamente, ¿no? Anteriormente la conciliación, decíamos, era un medio opcional y no así tanto un medio o un mecanismo legal de carácter obligatorio para el Ministerio Público. Hace rato hemos leído el artículo en concreto en el cual refiere justamente que ya esta es una obligación. Entonces quiere decir que efectivamente ha habido un cambio a efectos de poder evitar con seguridad gastos innecesarios al Estado, tiempo, dinero hacia las partes,
Por lo tanto, la conciliación es un medio efectivo para poder concluir un determinado proceso penal, ¿no? Entonces, este cambio ya de por sí en la norma procesal penal, de por sí nos podemos dar cuenta que está buscando justamente erradicar, uno, el hacinamiento en los centros carcelarios, porque anteriormente ya en los delitos patrimoniales, por ejemplo, en los delitos de estafa, si bien tiene un quantum de la pena de 1 a 5 años, era totalmente procedente la detención preventiva, y de igual forma en los delitos de estelionato, ¿no? Anteriormente era procedente la detención preventiva porque naturalmente superaba los 2 años de cárcel. Sin embargo, ya a partir de esta modificación, estos delitos tienen las medidas cautelares correspondientes, sin embargo ya la detención preventiva ya no procede en esta clase de delitos. Por lo tanto, entendemos de que se ha hecho esta modificación justamente para que las partes puedan buscar otro mecanismo legal, ya sea incluso en materia civil, para poder de repente buscar un resultado eficiente para esa persona, ¿no? Que ha sido afectada de cierta forma, ¿no? Por lo tanto, este ha sido un cambio naturalmente muy ponderable desde todo punto de vista, el cual naturalmente ya está erradicando esas exageradas solicitudes de detención preventiva por esta clase de delitos, y ya esto naturalmente de igual forma está promoviendo que la víctima tampoco quede al margen, sino también pueda satisfacer, en este caso, el resarcimiento de los daños. Bien, a continuación voy a ceder la palabra a Fernando. De esa manera se presenta. Estimado Fernando, buenas noches. ¿Desde dónde ¿Cómo está, doctor? ¿Y cuál es su pregunta? ¿Cómo Adelante. están? Buenas noches desde Cochabamba. Algo que no me ha quedado claro. Di un ejemplo. Si en un accidente de tránsito contra un trufi, donde hay 5 pasajeros, se llega a conciliar con los 5 pasajeros, pero uno de ellos fallece, ¿en qué queda la conciliación con los otros 4 que están vivos? Gracias. Bien, un cordial saludo a la yacta, a la ciudad de Cochabamba, ¿no? A los paisanos de allá. Bien, decíamos que la conciliación, entonces, en ese caso, puede favorecer a las personas quienes hayan suscrito el documento. No debemos olvidar que el derecho penal tiene una particularidad que es de carácter personalísimo, y no así necesariamente tendrían que involucrar a las demás personas siempre y cuando, obviamente, no se encuentren indicios dentro de la investigación que demuestren lo contrario. Es decir, que esa persona que ha suscrito el documento conciliatorio tiene, pues, con seguridad una cierta participación que habría tenido. Por lo tanto, en función a su participación, en este caso por parte del conductor hacia la víctima, pueden suscribir el acuerdo conciliatorio y pueden solicitar la salida alternativa que corresponde. Sin embargo, ya en relación a la persona que ha fallecido, no se puede arribar a ese acuerdo conciliatorio por el momento, naturalmente, porque ya la calificación del delito tendría que cambiar, reitero, ¿no? En el ejemplo que hemos dado anteriormente. Entonces, las personas quienes han sido beneficiadas con la suscripción de este documento pueden solicitar la conciliación y pueden solicitar la extinción incluso del proceso penal mediante una salida alternativa. Sin embargo, la otra persona, pues, naturalmente los familiares, en función a lo que determinen, podrá continuar el proceso penal. Bien, a continuación voy a dar lectura a aquellos mensajes de la plataforma, y Carmen Coaquira le felicita al exponente, 1000 felicidades, dice. Y entre otras cosas pregunta lo siguiente: ¿cuál es el mejor momento para conciliar en relación al artículo 46 de la ley 348? Esa es la pregunta. Bien. La misma puede ser promovida en cualquier instancia del proceso, no necesariamente puede ser promovida en un determinado momento o etapa del proceso penal, ¿no? Puede ser promovida incluso 2 días o 1 día después de presentada la denuncia, ¿no? Porque naturalmente el Ministerio Público, por esa atribución que tiene y por esa presión del Estado y a través también de la sociedad, con seguridad que están haciendo la admisión de la investigación correspondiente de los delitos contra la mujer. Entonces, a partir de esa admisión, hasta antes que se dicte sentencia,
puede promoverse la conciliación, incluso en un juicio oral público y contradictorio. Entonces, hasta ese momento que no se dicte sentencia, puede la víctima solicitar la conciliación y finalmente pues la extinción del proceso penal en favor del beneficiado. Bien, Edgar López Bravo también realiza la siguiente pregunta. En un caso de robo agravado que habría sido llevado con la anterior normativa penal, pero actualmente se puede proseguir con la actual o necesariamente debe de ser con la anterior normativa penal. Robo agravado. Con la actual, ¿no? Desde todo punto de vista, la modificación es para todos, no solamente para unos cuantos. Por lo tanto, esa persona debe acogerse ya a las modificaciones que ha sufrido el Código de Procedimiento Penal para su consideración. Respecto a este delito, es importante aclarar que de igual forma hay personas privadas de libertad anteriormente de esta modificación. Por lo tanto, estas personas pueden ser beneficiadas incluso con una cesación a la detención preventiva ya a partir de esta modificación. Se ha visto casos en los cuales estas personas han continuado con detención preventiva, incluso ya después de la modificación de esta nueva ley, que naturalmente ya no tiene como esencia la detención preventiva y ha hecho esa modificación correspondiente, ¿no? Entonces, sí, en ese tipo de casos, ¿no? Vamos a compartir un razonamiento de Willy, de esa manera se presenta y nos escribe lo siguiente. Felicita por el evento, muchas gracias. Y nuevamente sobre la ley 348, pero esta vez como un criterio. Y él indica que el artículo 46, Romano 4 de la ley 348, refiere como una excepción a la conciliación por única vez y no siendo posible en caso de reincidencia, pero el artículo 41 del Código Penal establece como reincidencia solo aquellas personas con sentencia ejecutoriada que cometan delitos y en ese caso no debería de asumirse como reincidencia esos antecedentes policiales, que es lo que generalmente suele suceder. Ahora, ¿ese análisis de la reincidencia es correcto? Bien, esto ya es más un criterio del Ministerio Público, ¿no? Con seguridad que muchos colegas han podido evidenciar que lamentablemente siguen utilizando, ¿no?, como un medio acusatorio los antecedentes, incluso con relación a la denuncia, como un riesgo procesal. Sin embargo, debemos tomar en cuenta de que ya de por sí la ley 348 de por sí es una ley específica y no así se va a relacionar con otros. Por lo tanto, la solicitud que se haga con relación a la conciliación por parte de la víctima tampoco debería tomarse en cuenta la reincidencia. No, para nada, ¿no? Sin embargo, ya en audiencias de medidas cautelares, reitero, hacen mención a estos aspectos del cual no deberían siquiera hacerse mención, porque para nosotros lo que va a cantar claramente es el rehab de esa persona, efectos de su consideración con relación a una posible reincidencia, ¿no? Y si no existe y no está transcrita como un antecedente en contra de esta persona, no debería tomarse en cuenta, ¿no? Bien, haciendo ya las conclusiones del evento, escuchamos de manera repetida las palabras conciliación, transacción, reparación, y hay otra figura, reparación integral del daño. Son términos diferentes. Estos no tienen nada que ver con la conciliación o tienen relación, son sinónimos. Bien, no son sinónimos porque decíamos que la conciliación es un acto voluntario, ¿no? Nada más. En cambio, la transacción va a perseguir justamente la reparación del daño como efecto de la transacción. Es decir, que la reparación de los daños consiste en poder cubrir esos gastos que se han ocasionado en contra de la víctima, ¿no? Hacíamos, por ejemplo, mención a un ejemplo en un delito de lesiones, por el cual se ha tenido como resultado justamente la afectación a la víctima y los gastos médicos. Cubrir esos gastos médicos se convierte en la reparación del daño ocasionado, que no es lo mismo que las costas, que eso es un aspecto
que no, de repente no lo estamos analizando en este curso, así que existe una diferencia entre todos ellos. Perfecto, mi estimado doctor, hemos concluido. Perdón, existe David Copa que nos dice la palabra, por favor, antes de cerrar la ventanilla del evento. Mi estimado David Copa, buenas noches. ¿Desde dónde se comunica? Y adelante, ¿cuál es su pregunta? Doctor, muy buenas noches. Me estoy comunicando desde la ciudad de Oruro. La pregunta es la siguiente. Bienvenido. ¿Cuál es su pregunta? Doctor, el artículo 327 del Código de Procedimiento Penal nos habla acerca de lo que es la conciliación. Y debemos tomar en cuenta, y claramente ha manifestado el expositor, que la conciliación tiene como finalidad la extinción de la acción penal. Entonces, si nosotros nos vamos al artículo 27 del Código de Procedimiento Penal, nos establecen cuáles son los motivos de la conciliación, o mejor dicho, de la extinción de la acción penal. Un ejemplo, doctor. Yo estoy atendiendo un caso de lesiones gravísimas que se encuentra tipificado en el artículo 270 por el numeral 5, que nos habla acerca de la marca indeleble o deformación permanente, y tiene una penalidad de 5 a 12 años. Si nosotros hablamos del tema de la conciliación, el tema de la extinción de la acción penal nos coloca parámetros. ¿Será posible que se pueda promover la conciliación en este tipo de delito? Esa es la pregunta, doctor. Muchísimas gracias. Bien, estimado doctor David Copa, un cordial saludo a su persona. Resolviendo su duda. Es importante tomar en cuenta la gravedad del delito. Reitero, sí se puede llegar a un acuerdo conciliatorio con la parte víctima, se puede suscribir ese documento y hacer la presentación correspondiente al Ministerio Público. De acuerdo a la gravedad y a la complejidad del caso, el Ministerio Público podrá resolver su procedencia o improcedencia, ¿no? Este es un criterio y una facultad que tiene exclusivamente el Ministerio Público a efectos de viabilizar o no la extinción de la acción penal por conciliación. Habría que conocer un poquito más respecto al caso, sin embargo entiendo que hay una gravedad de por medio y si no existen otros aspectos que impliquen la culpabilidad de esta persona, por lo tanto tendría que promoverse la conciliación incluso de oficio a fines de poder extinguir el proceso penal, siempre y cuando, reitero, no existan otros aspectos legales que puedan ser considerados y posteriormente incluso rechazados por el Ministerio Público, ¿no? Perdón, doctor, para finalizar, por ejemplo, he establecido esa duda en el entendido, doctor, de que el artículo 27 es textual, ¿no? Para que se extinga la acción penal, dice que tienen que ser delitos culposos, 1. 2, también tienen que ser delitos de contenido patrimonial. Pero si se da cuenta, en el tipo penal de lesiones gravísimas, no podemos identificar como si fuese un delito culposo, porque aquí ya existe el tema del dolo. A eso me voy, doctor. Pero como usted manifiesta, pero si nos vamos a la normativa penal, al Código de Procedimiento Penal, desde mi perspectiva, no creo que se pueda extinguir la acción penal por conciliación. Bien, de igual forma, ¿no? Reitero, es un criterio exclusivo que tiene el Ministerio Público. Sin embargo, habría que tomar en cuenta también esos alcances que usted menciona, estimado doctor. Es un aspecto atribuible al Ministerio Público, ¿no? Los mismos que cuando hacemos la presentación de la solicitud de la extinción del proceso penal, para que pueda emitir el requerimiento correspondiente, nos salen con que se tiene presente y se va a considerar en su debido y oportuno momento, y no así, digamos, hacen la debida y correcta justificación, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Y también debemos tomar en cuenta que para finalizar es lo último, para que también todos los colegas tengamos un poquito de fortalecer los conocimientos. Yo ya he podido analizar el presente caso
y he podido percibir de que también podemos concluir el proceso con una amnistía. Porque el tema de la amnistía, el decreto presidencial que ha realizado la presidenta Áñez, establece de que sí, por ese lado tal vez podemos concluir el proceso sin hacer que el cliente, digamos, pueda continuar con el presente proceso hasta llegar a una sentencia. Efectivamente, estimado doctor, es una forma también de poder extinguir el proceso penal y ese aspecto lo analizábamos justamente en el anterior curso, en el cual hemos hecho mención que una de las formas es también la amnistía, ¿no? Tenemos que buscar siempre alguna estrategia jurídica a efectos de dar solución a un conflicto penal, ¿no? Gracias, doctor. Bien, antes de tocar la campanilla me llueven las preguntas y me dice, por favor, no lo largue al doctor. Está buenísimo, muy interesante, están con pipoca. Bien, nos indican que es importante establecer la importancia que tiene estos centros policiales, atención temprana, conciliación ciudadana. Nos indican de que tal vez desde algún punto de vista la conciliación en sede policial podría proceder antes de darle conocimiento al Ministerio Público sobre un eventual delito, y si éste ya conoce y han firmado las actas, ¿podrá servir para presentarla y conseguir esto como un medio de extinción? Bien, si bien la conciliación en sede policial es un acto, decíamos, no jurídico, que puede ser promovido por la parte afectada, no tiene ningún valor legal, decíamos, y es cierto y evidente. Y puede evitarse un conflicto penal, puede evitarse de acuerdo justamente al resultado de esa conciliación en sede policial. Sin embargo, esa persona, incluso después de haber suscrito un documento conciliatorio en sede policial, puede presentar su denuncia correspondiente haciéndolo formal el mismo al Ministerio Público. Sin embargo, cuando una persona, por ejemplo, está sufriendo el arresto en sede policial, digamos por un delito de lesiones, son a veces los propios funcionarios policiales quienes sugieren llegar a un acuerdo conciliatorio con la parte afectada para evitar algún gasto innecesario y puedan evitar naturalmente que el mismo derive en un proceso penal. Entonces, ese acuerdo conciliatorio entre partes va a tener un efecto de partes en la policía, mas no así un efecto legal como corresponde, porque posteriormente puede incluso esa persona formalizar su denuncia correspondiente si así lo considera. Perfecto, quedamos todos satisfechos. Realmente una ponencia bastante prolija, nos ha permitido información bastante novedosa y gracias también a muchos colegas que participan. Y esa es la finalidad de estos espacios, el poder compartir los razonamientos y de repente tener nuevas luces. Gracias, doctor. Gracias por su tiempo. Bien, a todos los participantes, un cordial saludo desde la ciudad de Potosí. Bueno, yo los invito, ahora que ya se puede hacer los viajes correspondientes, a hacer las visitas correspondientes a nuestra ciudad. Tenemos un lindo clima y, bueno, desde la ciudad de Potosí, para todos los futuros colegas quienes han sido parte de este importante curso y también, no, ¿por qué no? Público en general, un cordial saludo. Vamos a estar pendientes a una nueva invitación. Estimado doctor, agradecido con usted también por permitirnos compartir nuestros conocimientos, esperando siempre que lo poco que vamos explicando pues pueda servir de mucho a nuestros colegas y futuros colegas, ¿no? Estimado doctor, un cordial saludo, muchas gracias. Vamos a estar pendientes a lo que se pueda determinar posteriormente para un nuevo curso. Gracias, doctor. Gracias. Y gracias a todos ustedes que hacen posible que estemos pues varias noches concentrándonos posiblemente hasta tarde. Y ustedes que sintonizan, de repente ingresan a estos enlaces que tiene la plataforma de Zoom con esta nueva realidad y disponen un tiempito para poder detenerse y si se quiere de ir trabajando, porque al final de cuentas termina la jornada del trabajo, uno llega a casa y puede ser que uno esté con la familia, pero aún así uno un momentito más lo estira para conocer algo. Eso es un paso más
Y eso es lo que los hace diferente a todos ustedes. Así que mil felicitaciones. Debemos continuar en esa línea para poder otorgar un correcto servicio a la sociedad. Muchas gracias. Buenas noches y nos vemos mañana. Chao, chao. Hasta luego, doctor.